noches a todas, a todos. Bueno, tanto mimo, es conmovedor. Estoy en una semana, en un año, principalmente en una semana bastante vulnerable, a pesar de que me ven bien, pero bueno, creo que si hay algo que es sumamente importante para las personas que atravesamos la muerte de una hija por femicidio o por cualquier otro tipo de delito, tiene que ver con justamente la red de contención y del amor, Y yo en este momento me siento muy amada. Tanto que me voy a atrever a decir algo. Yo soy de las personas que no estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. Y sin embargo, estamos acá, sentadas todas juntas, luchando por algo más que todas esas conquistas, por nosotras. Porque estos femicidios, como el caso de Ángeles, sirvan, lamentablemente ya, bueno, es algo que es irresoluble y que con lo que vamos a tener nosotros como sociedad y yo como mamá y como familia, ya no tiene arreglo, pero sí es una motivación, una resignificación para poder lograr que cada vez suceda menos esto, ¿sí? Bueno, esta mañana, muy tempranito, porque yo soy de las alondras, me dediqué a leer profundamente el informe. Estoy realmente maravillada, conmovida, y además ha sido y va a ser una herramienta de muchísima ayuda para mí, que soy una persona que da charlas de esto, porque el nivel de involucramiento, de compromiso, de esfuerzo, de trabajo que hay en este informe es maravilloso. Y creo que nace de la lucha, pero todos los adjetivos que le podamos, o los sustantivos que le podamos poner a esto tienen que ver con el amor. O sea, tienen que ver con el cuidado, con la sororidad, con esto, ¿no? De decir, bueno, unámonos, somos mujeres, luchemos por nuestros derechos, hagamos que no nos sigan violentando, que podamos tener los mismos, no ser como los varones, ser mujeres con los mismos derechos que los varones. Y me tomé el atrevimiento, por aquí, chicas, de hacer algunas notitas, pero más que nada por el tema de toda la información que contiene tan valiosa este reporte o este informe. Bueno, por lo pronto ya la cifra 2.257 femicidios es horrorosa, y que se siga manteniendo la cifra constante de una muerte cada 31 horas es tremendo. Pero bueno, por ejemplo, yo tengo una particular, o sea, a mí me conmueven todos los casos, porque una de las cosas que nos pasan a las mamás de víctimas es que es tanto lo que se sufre, tanto, que lo primero que nos pasa es que nos desespera que les pase a otro lo que nos está pasando a nosotros. Entonces a mí, realmente, todos los casos de femicidios son femicidios y delitos en general, o sea, donde hay muerte de hijos, y bueno, que son como desesperantes, uno se desespera. Pero si hay algo que me conmueve muchísimo más, justamente son los travesticidios y los transfemicidios. ¿Por qué lo digo? Porque el promedio, yo me informo mucho vía Canal Encuentro, vía Canal A, donde se le da mucho espacio al colectivo,
Y realmente cuando vos escuchás hablar a una persona, a una mujer trans, diciendo que tienen un promedio de vida de 35 años, y todo lo que ellas quieren conquistar también como seres humanos y con todo, como sujetos de derecho que son, sujetas de derecho que son, y realmente que las maten como las matan, con la invisibilización, ¿no? Mediática que hay, pero porque sea un crimen de odio, a mí personalmente me espanta, me angustia. Mucho, o sea, todos los crímenes me angustian, pero esto todavía mucho más, porque es muy difícil de poner en la agenda, de visibilizar. Las categorías son enormemente útiles para poder de alguna forma ordenar la información que uno da, ¿no? Esto del femicidio íntimo, el femicidio vinculado, el vínculo de la víctima con el agresor, el lugar físico. A mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue el tema del lugar físico. Yo no sabía que la mayoría de los femicidios ocurrían en los lugares donde viven las víctimas, pero fue un dato que yo lo leí desde este lugar. Digo, bueno, las mujeres se preservan a pesar de estar vulneradas, a pesar de tener situaciones de extremo riesgo en sus propios hogares y todo. Fíjense que no van a la casa del agresor. O sea, eso de que ese mito de que se la busca, no, porque si sucede en su propia casa, quiere decir que, bueno, de alguna forma dentro de su precario mundo, el mundo de defensa, digamos, ¿no? Eligen su domicilio, no van al domicilio del agresor. Entonces, bueno, eso fue un dato que a mí no lo sabía y que me llamó mucho la atención. El acceso a la justicia desde ya, y esto se los puedo decir, porque además soy una persona que cuando me entero de estos femicidios anunciados, soy la primera que digo, yo no mando mujeres al muere, siendo referente. O sea, si yo me doy cuenta que la justicia no está actuando como tiene que actuar, protegiendo a las mujeres que denuncian, ¿sí? Y salvándoles la vida, entonces directamente prefiero que se queden donde están. Porque realmente todas sabemos que los violentos, y en eso disiento un poquito con respecto al tema del informe que dieron las periodistas, el violento que tiene como modus operandi violentar a su mujer es una persona que está alienada, está enferma, no sé, pongámosle el mote que se quiera, pero es una persona que ejerce una agresión que generalmente se asocia con una psicopatía. Y una de las características de la psicopatía es justamente cosificar. Entonces, por eso es o sos mío o no sos de nadie. Y por eso lo mantienen en la clandestinidad, porque son tremendamente inteligentes además. Bueno, entonces, cuando yo... y el otro tema es darle... O sea, cuando la víctima va a denunciar con todo lo que ello implica, ¿no? Porque vamos a empezar, por ejemplo, con el tema de este mito de que solamente toman la denuncia las fiscalías de género o las comisarías de género. Mentira. Todas las comisarías y todas las fiscalías tienen la obligación de tomar la denuncia. No lo hacen por comodidad y por quien sea la denunciante. Si la denunciante tiene un poquito más de temple o un poquito más de nivel cultural, entonces sí. Pero si viene una persona más tímida o más aterrorizada o lo que sea, que no se impone, directamente las mandan a otro lado. Ya de por sí eso desalienta, ¿sí? Desalienta muchísimo.
porque esas mujeres están aterrorizadas, chicos. Yo soy madrina de un refugio de víctimas sobrevivientes de violencia de género. Y ustedes no saben cómo llegan, el estado en que llegan, y las cosas que nos cuentan, ¿no? Y realmente, bueno, cuando yo digo, si a mí no me garantizan, he tenido reuniones con la línea 144, o sea, si a mí ustedes no me garantizan de que esa persona va a tener realmente una protección, entonces no me pidan a mí que yo divulgue la línea 144. No lo voy a hacer. Y hay cuestiones que yo estuve investigando de falencias de la justicia, y voy a dar cuenta de una que es muy importante y que lo vengo insistiendo hace muchísimo tiempo: el tema de las carátulas. Cuando hay lesiones por violencia de género, la carátula dice lesiones y no especifica en ocasión de qué. O sea, entran en la misma bolsa que las lesiones, por ejemplo, de un siniestro vial. Entonces, las lesiones se clasifican en graves, muy graves, leves, ¿no? Pero no dicen en ocasión de... Entonces entran en una mesa de entrada en el tribunal y no se especifica que es en ocasión de violencia de género, con la urgencia que eso tiene. Entonces eso demora las medidas cautelares. Y además, después no se hace seguimiento de las medidas cautelares. Muy pocos casos. Entonces, no se hace seguimiento de la medida cautelar, entonces se termina muriendo con la medida cautelar en la cartera. Porque el femicida, denunciar al agresor, al violento, es ponerle o sea, es encender una dinamita. Porque como esa cosa que me pertenece a mí tiene la osadía de denunciarme, de exponerme. Chicas, porque esto es clandestino. El tipo no le pega a una mina en la calle. O sea, esto es muy clandestino, porque no son tontos. Entonces, bueno, eso por otro lado. Los agresores, bueno, de las fuerzas de seguridad, sí, sabemos que si la persona naturalmente tiene una tendencia a la violencia, darle un arma es mono con navaja, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cuál sería, por ejemplo, una opción, ¿no? para que las fuerzas de seguridad nos aseguren o nos garanticen de alguna manera que eso no se nos va a volver en contra? Hacerle un psicotécnico, chicos. A las personas que ingresan a las fuerzas de seguridad hay que hacerles un exhaustivo examen psicológico, porque en el psicotécnico salta si la persona es un violento o no. Entonces eso es fundamental insistir, porque es una medida concreta y porque van a quedar probablemente afuera muchos potenciales femicidas, o muchos potenciales agresores, o muchos potenciales que ocasionan muertes por violencia institucional, por gatillos ansiosos. Respecto de los niños sobrevivientes, eso es otro tema. Las niñas sobrevivientes, otro gran tema. ¿Por qué? Porque, como bien dice el informe, esos chicos, chiques, que terminan viendo como la pareja o su papá mata a su mamá, han atravesado, no empezó el día que sucedió el hecho en sí. Generalmente llegaban años viendo un desgaste y un terrible temor por lo que el papá o la pareja de la mamá le hace a la mamá. Y cómo la mamá los protege también, porque es muy natural que la madre se ponga delante de los chicos, o por proteger a los chicos termine muy golpeada, y esto yo lo veo mucho en el refugio. O sea, cuando los chicos llegan vulnerados y se encuentran con que
hay un ambiente de confianza y de seguridad, a la semana hacen así. Se empiezan a reír, empiezan a jugar, empiezan a... o sea, se escolarizan. O sea, es enorme el cambio cuando uno le da un ambiente seguro de crecimiento a un niño o una niña. Y también esto tiene que ser integral, porque el trauma que genera una relación de estas características es enorme. Un chico que ha vivido desde su más temprana edad, o una nena, ese nivel de violencia, aprende eso, ¿no? No quiere decir, y no está garantizado, y lo sé por experiencia no personal, pero bueno, digamos que cercana, que automáticamente esa persona se adhiera a ese modelo, porque a veces se adhieren al modelo contrario, ¿no? Pero sí es muy factible que esos niños terminen, como conocen la violencia, terminen siendo golpeadores, no femicidas, pero quizás maltratadores, y las mujeres o las niñas terminen casándose con personas parecidas a las personas que vulneraron a sus madres. Entonces yo creo que el abordaje a los niños hay que hacerlo no solamente, además de la reparación económica y de la ley Grisa y todo esto, que es súper necesario, sobre todo para quienes quedan a cargo de esos niños, sino que además hay que hacerlo desde el abordaje de que puedan elaborar los traumas, para que puedan cortar con el círculo, para que puedan poder vivir y desarrollarse como adultos ya bastante marcados, pobrecitos, pero con recursos. Y bueno, no voy a ahondar mucho más, sí quiero hacer una mención sobre la forma en que está estructurada y cómo amalgamaron los dichos de las académicas y los estudios de las académicas de Marcela Lagarde y de Rita Segato, y es algo que también me emocionó. Por eso yo hablo, como verán, me copé. Bueno, nada, ahora lo hizo fácil. Chau, sonaron, acá yo rescaté algo muy importante de Rita Segato, que dice que la violencia de género es un fenómeno estructural y cultural basado en el disciplinamiento hacia las mujeres. Yo puedo asegurar que esto es así. Esto es así. Porque yo tengo 4 hermanas varones, no tengo hermanas mujeres. Tengo 3 hijos varones. La tenía Ángeles, que eran un Ponchito, mi pollita, que también vivía en un mundo de varones. Entonces ella también me decía, pero, estos varones son unos pelotudos, me decía. ¿Qué pasa? ¿No piensan? No, mi amor, pero bueno, también nosotras nos uníamos mucho en esta cosa de sorora, ¿no? Nuestra, del mundo de chicas. Y la extraño, no les puedo explicar cómo. Pero yo a mis hermanos, como ella hacía con sus hermanos, yo les bajo línea a mis hermanos, que no lo puede hacer mi madre ni sus mujeres, ¿sí? Porque bueno, está justamente esta situación de par. Y realmente lo hablaba con mi marido. Mi marido es un dinosaurio, pero que se está deconstruyendo divinamente, y lo amo con todo mi corazón por eso, porque además viene tiene 64 años, es pescador, es del Club de Pescadores, que es la institución de los dinosaurios más importantes del país. Las mujeres somos adherentes, por ejemplo, no somos socios, somos adherentes, y de repente él, no sé, va un día
al club y vuelve a las 6 de la tarde porque a él le gusta volver a las 6 de la tarde para estar conmigo, porque como yo me duermo temprano, le dicen, estás volviendo tempranito, ¿cómo te tienen? ¿Sabes cómo te tienen? O sea, la mujer, o por el solo hecho de que a él le guste llegar a casa, no porque yo se lo pida, porque yo no le pongo horario, es un acuerdo tácito entre nosotros, bueno, te vas al club, haces tu vida. ¿Cómo te tienen? Entonces siempre está como esta cosa de hay que disciplinar a la mujer, y de hecho, ya en casos muchísimo más extremos, en las redes de trata y en las redes de prostitución, de trata, ¿qué hacen los que esclavizan a las mujeres? Las disciplinan violándolas. O sea, hay que romperla a la mujer, hay que quebrarla. Y esto lo rescato porque me parece que es realmente un disciplinamiento permanente el que nosotros sufrimos desde que nacimos en esta violencia patriarcal. Y respecto a Marcela Lagarde, dice que es una expresión de poder y control por parte de los hombres en un sistema que es patriarcal y en donde el desprecio y el odio hacia las mujeres queda de manifiesto. Múltiples factores que pueden incluir la posesión, el control, los celos, la percepción de la propiedad sobre la mujer y la dificultad de los hombres de aceptar la autonomía y la libertad de las mujeres. Es lo mismo. O sea, es como que no, es... vos no tenés, no estás a mi altura. O sea, se la creyeron la vez que salimos de la costilla, se la recontra creyeron esa. Y mis hermanos mismos me dicen a mí, perdón, sí, yo termino. Mis hermanos mismos me dicen, sí, vos sos la más inteligente de todos nosotros, pero tus hormonas femeninas te juegan una mala pasada. Te juro que sí, me quería decir. Bueno, y termino, aparte de todo lo que ya hablamos, el tema del trabajo informal también es un dato que me pareció sumamente importante, porque la dependencia económica trae violencia de género también. Y bueno, el acceso a la justicia, que ya lo hablamos. Y respecto de... Dije casi todo, miren chicos. Lo de los crímenes de odio lo dije. Y bueno, con respecto al tema del tema mediático, sí, creo que hay que hacer y trabajar mucho en la forma que se informa, porque a veces en el fragor de informar, el periodismo tiende a hacer preguntas inadecuadas o revictimizantes. Y les digo una que me hicieron a mí. Yo salí a hablar acabando de ver a mi hija en la morgue, y lo primero que me dijeron fue, ¿usted sabe cómo va la investigación? No es una pregunta adecuada. Así que sí, está bueno el tener una guía, como me dijeron, de cómo informar en estos casos. Bueno, muchas gracias y disculpen que me extendí.